El discurso es sinónimo del lenguaje, que refleja el orden social, pero al mismo tiempo, lenguaje que moldea la sociedad y moldea la interacción de los individuos con esta. Buenas tardes, queridos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Arlenis Rodríguez y junto a mi compañera Jennifer Sánchez les presentaremos las nociones fundamentales del análisis del discurso a través de este Gallery Wall que les servirá como recurso facilitador del aprendizaje. Empezamos. ¿Qué es un discurso? Un discurso es una forma de comunicación en la que el emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, que usualmente es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral o escrito. Otro concepto de discurso más específico hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Tipos de discursos. El discurso narrativo. Este se refiere a los hechos que se expresan en un contexto de tiempo y espacio y que pueden ser reales o imaginarios. Por otro lado está el discurso descriptivo. Intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal. Discurso expositivo. Informa acerca de algo de manera objetiva, clara y ordenada. Discurso argumentativo. Convencer o persuadir acerca de algo. Estructura del discurso. Apertura o inicio. En esta parte se dicen los objetivos o de qué tratará el discurso, tratando de captar la atención del público al que va dirigido el mismo. Cuerpo o desarrollo. Es importante que el público entienda lo que se le va a decir. Para ello, el discurso debe de ser coherente, con un orden claro y preciso. Desenlace o conclusión. En esta parte se hace un resumen de 1 o 2 párrafos del contenido principal del discurso. Podemos también hacer alguna propuesta o resolución que se reduzca al cuerpo del discurso o una aclaración de dudas o agradecimientos. Características del discurso. Preciso. Debe expresar un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la audiencia. Verificable. Debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos como en el discurso religioso o artístico. Especializado. Debe hacer foco en un área y estar dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretarlo y sea de utilidad. Original. Debe valerse de sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Estructurado. Debe organizar la información de manera clara y ordenada para ser interpretado por los oyentes o lectores. Atractivo. El discurso debe llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa y en muchos casos motivarla a la acción. Multicontenido. Puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales. Multiplataforma. Puede también transmitirse a la audiencia de forma oral o escrita. Disciplinas implicadas en el discurso. La antropología lingüística, la etnografía de la comunicación, sociología, interaccionismo simbólico, la etnometodología, la sociolingüística interaccional, la psicolingüística, entre otros. Entonces, ¿de qué se trata el análisis del discurso? Bajo el nombre de análisis del discurso se hace referencia a una disciplina cuyo objeto de estudio es el discurso. Esto es, el uso que de la lengua hacen los hablantes en unas situaciones determinadas.
El análisis del discurso nos permite entender las prácticas discursivas producidas en la sociedad. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual acerca de el discurso y las unidades del análisis del discurso. Las unidades del análisis del discurso se distinguen de acuerdo con la función que desempeñan en el análisis del contenido. Las unidades de muestreo interesan para el muestreo y sirven de base para los estudios de tipo estadístico. Ahora vamos a escuchar a mi compañera Jennifer, que nos va a seguir explicando acerca de este tema. Muchas gracias, Arlenis, por darme la palabra. Ahora yo, Jennifer Sánchez, voy a seguir hablándoles sobre las unidades de análisis. Las unidades de análisis son los elementos sobre los que se focaliza el estudio. Podemos distinguir tres tipos. El primero son las unidades de muestra, que las unidades de muestra, para que la totalidad del universo va a investigar, ejemplos, los diarios, textos escolares, discurso oral, etc. También están las unidades de contexto, que dan información contextual que puede ayudar a interpretarlo. Ejemplos serían la historia del medio, editorial o línea ideológica del medio. También están las unidades de registro, que son las partes analizables, los segmentos de contenidos de los que nos fijamos. Un ejemplo de esto sería sección nacional, o sea, un capítulo 3 de un libro, imágenes deportivas de un determinado diario. También tenemos aquí un pequeño organigrama sobre lo que son los análisis de discurso. Y bueno, en palabras de Vicente Manzano, es un campo de estudio muy complejo y necesariamente multidisciplinar, que surge históricamente en varios frentes, especialmente en el seno de la lingüística, cuando se desea seguir avanzando en la comprensión del lenguaje. Está formado por la macroestructura y varios subtemas más. Seguimos aquí en nuestra Gallery Wall y llegamos a otro organigrama sobre la estructura semántica del discurso, que la función de este es organizar el texto por medio de una macroestructura, proyección semántica y una microestructura. Bueno, la macroestructura tiene contenido global de un discurso que se deriva entre las macroproposiciones que definen el tema del asunto, y las proposiciones se conectan linealmente a una con otra. Una secuencia de ellas se debe estar relacionada de manera global. También las macroproposiciones son la superestructura esquemática que ordena las macroproposiciones y determina si el discurso es o no es completo. Bueno, la microestructura denota la estructura local a un discurso, a la estructura global local de un discurso. Esta se deriva las macroreglas, que tienen como función transformar la información semántica, y las diversas macroreglas serían la supresión, generalización y construcción. También está la proyección semántica, que da la coherencia local, la coherencia local que depende de la coherencia global del discurso. Y se definen los principios generales de la reducción, o sea, por su naturaleza, si es organizadora. Reducir la información semántica es necesaria para comprender y almacenar y reproducir discursos. Aquí tenemos otro organigrama aquí sobre el discurso y varias imágenes referenciales al discurso.
Aquí tenemos el género discursivo. Tenemos un video de este, pero también está esta definición aquí. Bueno, pues como ven en el pequeño video dando la definición sobre los géneros discursivos, el género discursivo es un conjunto de texto que identificamos por la estructura y contenido que nos permite distinguir, en un cuento, de una noticia, de una carta o de una receta o de una pericia médica. También está el discurso oral, el concepto, que es toda sucesión de palabras expresadas de forma oral, extensa o corta, que permite expresar lo que se piensa o se siente, por lo que debe ser adecuado, es decir, ordenado, acomodado y proporcionado para lo que se quiere lograr. Este busca entretener, informar y convencer. Aquí también tenemos un tips para la preparación de un discurso oral. Y también tenemos un ejemplo de un discurso oral. Aquí está el enlace de YouTube. Ahí está. Es un discurso oral sobre la contaminación. Más adelante tenemos aquí lo que es el discurso escrito. Y podemos decir que esto es todo texto producido por un emisor en un proceso de comunicación donde se usa el código lingüístico escrito, es decir, que se construye desde la oración y su estructura hasta llegar al texto. Tenemos aquí un link que nos lleva a más información sobre lo que es el texto escrito y el oral. Es el discurso escrito y el oral, disculpen. Y aquí tenemos las características del discurso escrito, las cuales son: los criterios para construir el discurso escrito son más exigentes que los del discurso oral. Si bien es bastante utilizado en nuestro entorno, no maneja el arte de la escritura, volviendo su desarrollo demasiado simplicista. A diferencia del lenguaje oral, el escrito no se adquiere por el simple hecho de nacer y convivir en una estructura determinada o comunidad lingüística, sino que requiere de una instrucción especial. No presenta fácilmente un contexto situacional que facilite el entendimiento de su estructura, como se ve en el discurso oral. Existe la ausencia de un feedback. Lo único que es válido para el lector es lo escrito, por lo que se debe adecuadamente estructurado en comparación al discurso oral. La composición y la lectura son los elementos que trabajan las actividades de producción y recepción. Aquí tenemos también un ejemplo de un discurso escrito que vendría siendo el discurso
del presidente de la República Dominicana actual. Aquí está. Y bueno, ya terminamos con este Gallery Park. Espero que les haya gustado mucho y espero que puedan disfrutar de este. Muchas gracias por estar aquí.